Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Vamos a empezar, hermanos, celebrando momentos de fe y obediencia que nos inspiran a confiar en Dios una vez más. Amén. Entonces, quiero empezar con la historia de nuestra hermana Telma. Bueno, varios la conocen como Fernanda. Yo la conocí como Telma. Nuestra hermana es una persona muy especial. Ella, hermanos, parte de su historia es que ella creció en una niñez bastante dura y eso hizo que ella tuviera que pasar por situaciones muy difíciles. Creció con una creencia católica también, pero un día Dios decidió poner en su corazón a ella venir a los Estados Unidos para buscar algo más, y Dios la ha bendecido muchísimo, pero aún en medio de toda esa bendición había un vacío que ella no podía llenar. Y de repente, hermanos, el año pasado tuvimos nuestro evento de Acción de Gracias. Para los que no saben, tenemos un evento donde damos comida gratis, tenemos el de Navidad y damos regalos. Pues en el evento de Acción de Gracias, nuestra hermana recibió una invitación y decidió venir. Una de las primeras personas que ella conoció fue nuestra hermana Genoveva, y por eso nuestra hermana Genoveva es la que la va a recibir, simbólicamente dando ese mensaje que ella está aquí para servirle a ella también. Entonces, nuestra hermana, cuando hacemos ese evento, siempre hacemos una invitación a que ellos acepten a Jesús como su Salvador. Y Telma me contaba que ella quiso tomar esa decisión, pero algo la detuvo no pasar al frente. Sin embargo, ella continuó viniendo aquí a la iglesia, y unos domingos después ella me confesó: ¿sabe qué fue lo que me detuvo? ¿Qué pasó, Leo? Fue la vergüenza. Fue la vergüenza de lo que la gente iba a decir de mí. Y por eso no pasé al frente. Me dice, pero creo que Dios me está llamando a ser obediente. Y ese domingo ella entregó su vida a Jesús. Amén. Hoy está aquí para declarar su fe, pelear en contra de la vergüenza y decirle a Dios que ella va a confiar su futuro al Señor Jesucristo de ahora en adelante. Adelante, hermano. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Hermana Fernanda, como lo dice el pastor, no es de vergüenza. Nosotros simplemente estamos aquí como testigos, como lo dice la Biblia. Amén. Hermana Fernanda, lo felicitamos. De verdad es un honor para mí, un privilegio. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Ha aceptado usted a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Sí. Gloria a Dios. Amén. Entonces, para mí es un privilegio bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerte a tu vida pasada, lista para vivir en Cristo. Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor, que Él continúa transformando vidas. ¿Verdad que sí, hermanos? Servimos a un Dios que está vivo y que continúa deseando invitar a personas a conocer su misión. Ahora tenemos el privilegio de ver, por favor, después del servicio, acérquese con ellos, díganle: hey, qué bueno que tomaste ese paso, animémosle y compartamos el amor de Jesucristo con ellos. Amén. Ahora tenemos a nuestro hermano Ángel Gómez. ¿Le podemos dar un aplauso? Esta es otra historia, hermanos, pero de veras, nuestro hermano me compartía, tengo el privilegio de conocer a él y parte de su familia. Él me compartía que cuando él creció, hermanos, él fue instruido católicamente también. Pero, ¿verdad? El día que iba a hacer su primera comunión, se enfermó muchísimo y él nunca tomó ese paso. Y me dice ahora: hermano, qué bueno, porque yo en realidad ya no creo en eso y no tuve que sentir la culpa de haber pasado por eso. Alrededor de un año después de esa situación, su familia se entregó a Cristo. Y una de las primeras cosas que él me contaba era que alrededor de los 8 años, él escuchó la historia de Abraham. Y Abraham fue un hombre, es considerado el padre de la fe, porque Dios lo llamó y Abraham tuvo que dejar todo eso y confiar en lo que Dios le estaba llamando a hacer.
Y esa obediencia lo impactó a él tanto a los 8 años que dijo, yo quiero ser como Abraham, quiero ser obediente. Entonces entregó su vida a Jesús desde esa edad. Pero han pasado alrededor de 40 años y él no había tomado su paso de bautismo. Sin embargo, la semana pasada tenemos aquí a su hijastro, ¿verdad? Juan. Y Juan tuvo el privilegio de bautizar a su mamá. Entonces, el hermano, al ver la obediencia de su esposa y de su hijo, él dice, ¿cómo es posible que yo no he tomado ese paso? Entonces él, el domingo pasado me dijo, pastor, se acabaron las excusas, aquí estoy, me tengo que bautizar, lo tengo que hacer. Y ahora él está aquí para declarar su fe una vez más y su obediencia al mandato de bautismo de Jesucristo. Adelante, hermano. Bueno, papá, pues nomás tengo una última pregunta que hacerte. ¿Has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. ¿Es un privilegio bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Muerta tu vida pasada? Listo para vivir en Cristo, papá. Gloria a Dios. Es un privilegio ver que su hijo tiene el privilegio de bautizarlo el día de hoy. Entonces, sigamos celebrando, hermanos. Cada vez que vemos a alguien dar un paso de fe, recordamos lo importante que es obedecer y confiar al Señor. Y esto nos conecta con el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. La semana pasada terminamos una serie titulada El Infierno, y si nunca has escuchado qué dice la palabra acerca de eso, te invitamos a que entres a Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y regreses y escuches esa serie. Nuestro deseo es que continuemos creciendo en nuestra fe para ser fortalecidos y caminar conforme a lo que dice la Escritura. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a empezar una serie nueva titulada Abraham. Aprendiendo a confiar en Dios cuando el futuro es incierto. Ahora déjeme decirle por qué yo siento escalofríos y decía, Señor, ayúdame a compartir esto sin hacerme pedacitos. Muchos de ustedes creo que no conocen parte de mi historia, pero tengo alrededor de 9 años de estar asistiendo a esta iglesia bajo el cuidado del pastor Noé y North Phoenix en general. Hermanos, el día de hoy Dios me recuerda lo importante que es confiar en el cuidado de Dios. Como ustedes saben, nosotros somos una iglesia hispana dentro de una organización más grande. Y muchas veces eso, lo que termina pasando es que yo no escojo lo que vamos a aprender como iglesia. Sin embargo, mi oración siempre es esta: Señor, dirige a nuestro pastor para que también impacte el corazón de nosotros como iglesia hispana. Hermanos, en el tiempo que estamos viviendo ahorita, creo que el Señor está hablando a su pueblo y quiere hablar con nosotros. Yo no escogí este tema, pero creo que Dios desea que nosotros fortalezcamos nuestra fe y aprendamos a confiar en Él, especialmente en todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Amén. Yo quería compartirle eso porque quiero que usted vea cómo Dios verdaderamente quiere hablarle a su pueblo el día de hoy. Entonces vamos a ver cómo Abraham recibió y continúa. Dios desde el principio está buscando hablar con su pueblo. Él no está en silencio, hermano. Si usted está, es que yo no escucho. Bueno, Dios está hablando aquí. Constantemente nos está hablando aquí. Entonces, si no lo escuchamos es porque quizá no estamos tomando el tiempo para sentarnos con Él. Mi hijo y yo venimos temprano a la iglesia y yo en la mañana me dice, ¿sabes qué? Me dice, perdóname porque quizá no te he estado poniendo mucha atención y quisiera seguir aprendiendo de ti. Le digo, está bien, te voy a enseñar algo. Y abrimos un libro muy especial para mí que leí hace 8 años atrás. Y una de las cosas que enseñaba era la importancia de tomar nota. Porque decía, si Dios se tomó el tiempo para apuntarnos y darnos notas de lo que Él estaba diciendo, ¿quién somos nosotros para no tomar nota de lo que Él nos está diciendo a nosotros? Yo le decía a mi hijo, ¿ves la importancia? Dios sigue hablando con su pueblo, pero a nosotros se nos olvida tan rápido
especialmente cuando viene una prueba. Viene una prueba y ¡pum! La Biblia es lo primerito que sale por la ventana. ¿Y qué dice el hermano Iván? ¿Cómo le hizo, hermano Iván? ¿Y usted está pasando por esto? Ay, hermano Francisco, ¿y usted? Mire, ¿y cómo le hizo para salir de ese problema? Hermano Rolando, ¿y usted también? ¿Cómo le hace usted para salir? Y en lugar de estar viendo de regreso al Padre, empezamos a ver a las personas alrededor de nosotros. Y si vemos a las personas alrededor de nosotros, se nos olvida que ellos también son seres humanos que todavía luchan en su propia confianza con Dios. Por eso el estándar de confianza al que tenemos que estar viendo constantemente es a Dios. Hoy vamos a ver cómo Abraham recibió un llamado y eso requería que él tuviera total fe, total confianza en Dios solamente. Vamos a ver entonces qué significa el llamado de Abraham para nuestras vidas. ¿Están listos para aprender? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia entonces al libro de Génesis capítulo 12, verso 1. Son 3 versos los que vamos a ver y yo le voy a pedir como reverencia a la palabra de Dios, porque es la máxima autoridad para nosotros, que usted se ponga de pie. Y vamos a leer estos versos. Son 3 versos, lo podemos leer juntos. Y me gusta porque cuando leemos juntos, hermanos, nuestro corazón se une en un momento. También, aparte de eso, como les he dicho muchas veces, vamos a ser juzgados por lo que decimos. Entonces, todos vamos a estar en cuentas de ahora en adelante a este pasaje. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Para los que estaban atrás y no podían ver las pantallas, el Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Amén. Wow. Imagínense que Dios le dijera eso a usted. Déjenme darle un poquito de contexto acerca de Abraham, hermanos. Es más, estudiando, me di cuenta que hay muchos escribas, hermanos, que dicen que Abraham siempre era presentado como un hombre bueno, como un hombre justo. Por eso fue que Dios le habló. En casi 500 años antes de Jesús, eso era todo lo que se escuchaba de Abraham. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces los israelitas cuando se paraban ante Jesús decían: ¿nuestro padre es quién? ¿Por qué? Porque ellos lo miraban como un hombre tan bueno. Pero la Biblia dice que no dice eso. La Biblia, el contexto de Abraham era este, hermanos. Primero que todo, no era un buen hombre, porque él vivía en una familia y en una cultura llena de idolatría. Es más, otros escribas dicen que es muy probable que él adoraba al Dios de la fertilidad, porque tenía 75 años y no tenía hijos. Cuidado, Les digo eso con peso, pero este hombre vivía en una cultura donde se aceptaba ser idólatra. Había un Dios, habían diferentes dioses, pero muchos dicen que es muy probable que este hombre estaba en medio de su idolatría cuando Dios decide hablarle. Y eso ¡pum!, nos rompe el esquema, ¿no? De lo que pensamos de este hombre.
Es ahí en donde Dios llama a este hombre. Si nos damos cuenta, hermanos, muchas veces en la Escritura, así es como Dios llama a las personas. Si tú piensas, es que yo soy un desastre tan grande, es imposible que Dios me pudiera usar. Déjame decirte, no es cierto. Porque Noé, si conoces la historia de Noé tenía un problema, hermanos. ¿Okay? Hoy vamos a romper esquemas. Noé tenía un problema de alcohol. ¿Okay? Eso lo dice la Escritura. Quedó tan borracho un día que se le fue la onda. Y aún así Dios lo llamó. Pablo era un asesino. Él perseguía a los cristianos porque tenía un celo de Dios, un celo malentendido de Dios. Igual que Moisés. Moisés no solamente era un asesino también, pero él tenía un problema de hablar, él no podía comunicarse y aún así Dios lo llamó. O sea, lo que les estoy diciendo es que no hay limitación para que Dios te llame. No hay ninguna cosa que detenga el llamado de Dios para todos los que estamos aquí. Y si estás aquí el día de hoy, te prometo que ese es el deseo más grande de Dios. Que tú escuches su llamado el día de hoy, que aceptes a pelear contra la vergüenza y empezar a hacer algo para Cristo. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Yo me sentaba ahí cuando escuchaba a los músicos decía, Señor, qué increíble la voz de mis hermanos, de mis hermanas, el talento de nuestros hermanos, pero nada de eso serviría si no fuera dedicado para Dios. Nada de eso. Entonces cuando miramos nuestros dones y talentos, tenemos que recordar quién nos lo dio. ¿Quién es el que nos está llamando para utilizarlo para Él? Dios. Entonces estos hombres fueron llamados así y Abraham no era la excepción, hermanos. Dios, si nos damos cuenta, Dios es el que inició el llamado a Abraham, no del otro lado. Típicamente el ser humano no está buscando a Dios. Es cuando Dios decide darle una oportunidad. Y lo primero que le dice es, mira, imagínense, de repente Abraham está, quién sabe, haciendo sus cosas, trabajando. Era un hombre de 75 años, ya tenía experiencia este hombre. Y de repente, Abraham, wow. Y yo me imagino como muchos personajes en la Biblia de volada. Ay, sí, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? Ay, te escucho tu voz. Deja todo lo que te hace cómodo. Ah, no, espérate. No, ese me hace que ese es el diablo, Hay veces que Dios está, hey, quiero que hagas esto. Déjame, le pregunto al GPT a ver si estoy correcto. ¿Verdad? Pero Dios es el que inició el llamado a Abraham. Y lo primero que le dice es, mira, deja tu país, deja tu gente, deja tu familia. Esas tres cosas representaban cosas muy importantes para Abraham. Cuando le pide que deje su país, le estaba pidiendo que dejara el lugar que él conocía, en el lugar donde él había crecido y posiblemente donde él pudiera tener un futuro. Fíjese. Le dice, deja tu gente. La gente representa muchas veces las costumbres que él tenía. ¿Verdad? Deja tu gente, deja lo que has conocido hasta este momento. Deja la familia de tu papá. Hay otro verso en la palabra que dice que si no podemos dejar a nuestro padre, a nuestra madre, no podemos seguir al Señor. Porque el Señor requiere que nosotros confiemos y estemos tan conectados a seguirlo a Él y ser llenos solamente por Él, hermanos. Que no puede ser tu país, no puede ser tu gente, no puede ser tu nacionalidad, no puede ser ni tu propia familia la que te da comodidad, solamente Dios. Todo esto causaba total dependencia de Abraham hacia Dios, hermanos. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Por eso mucha gente
no le gusta seguir a Jesús, porque ellos dependen de otras cosas. Dependen de las cosas que los ponen cómodos. Hermano, hermana, yo les voy a confesar, me conocen porque los ando pushando, ¿verdad? Usted métase, sirva, usted aprenda, vaya a hacer esto, vaya a evangelizar aquí, vaya a evangelizar. La hermana, ahorita se me viene la hermana Beatriz, la hermana Genoveva, me conocen de esto. En el evento de Acción de Gracias, hermana, vaya a evangelizar allá. Ay, hermano, pero es que yo, hermana, mire, hágalo así, y vaya a intentarle. O sea, era pushar, porque ese es el reflejo de Dios, pero el miedo, ¿no? Estaban, ay, pero hermano, pero es que ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir? Solo vaya a ser obediente, le decía. Eso nos enseña, hermanos, que cuando Dios nos llama, requiere de nuestra dependencia de Él. Porque el propósito del llamado de Dios no es escapar del sufrimiento, sino descubrir que Dios es fiel a través del sufrimiento. Si nosotros pensamos que el llamado es para escapar del sufrimiento, va a ser una carga muy pesada. Y déjeme decirle algo. Vivimos en un mundo quebrantado. Vivimos en un mundo que está lleno de pecado. Es imposible escapar del sufrimiento. Porque ya sea de nosotros o sea de otras personas, vamos a experimentar sufrimiento. Pero como les digo siempre, es una cosa muy diferente caminar en el sufrimiento sin la mano de Dios y caminar en el sufrimiento agarraditos de Dios. Es muy diferente, hermanos, ¿verdad? Quizá usted está sufriendo pérdida. Quizá usted está sufriendo enfermedad ahorita. Quizá usted está sufriendo injusticia. Acuérdese, vivimos en un mundo quebrantado. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios nos llama, acuérdese que también hay dos aspectos del llamado de Dios. Número uno, somos llamados, obviamente, para hacer bendición de otros. ¿Usted se dio cuenta? Dice, te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Cuando Dios nos llama, no es para que el hermano Sergio se haga famoso, solo artist, porque canta increíble. No es para eso. Siempre es para hacer bendición para otros. Todo lo que tú tienes es para hacer bendición para otros. Los que ya entendieron eso, por eso son generosos. Los que no han entendido eso, por eso están haciendo su reino aquí y preparando su herencia y todo eso. No está mal hacer eso, ¿ok? Pero me refiero cuando hay un anhelo desbalanceado de lo que tú estás queriendo trabajar en esta tierra, ¿verdad? Entonces, quizá ustedes están pasando por eso, pero primero tienen que entender que lo que están pasando es para hacer bendición para los demás. Y segundo, el llamado es para prepararnos para sufrir. Porque si usted se da cuenta, todos se enfocan en el verso 2 y el verso 3. Pero el verso 1 requiere sacrificio, requiere dolor. Muchos escribas piensan que Abraham era un hombre lleno, ¿cómo dicen la palabra ahorita? De ansiedad. Porque él no sabía para dónde le iba a llevar el Señor. ¿Cuántos se llenan de ansiedad cuando no saben qué va a pasar mañana? Ay, no, el Señor, yo no sé qué está haciendo. La palabra sí dice qué es lo que Él está haciendo. Él nos está preparando. Entonces quizá el sufrimiento de pérdida, de enfermedad, de injusticia, en lugar de verlo como algo malo, quizá Dios nos está preparando para algo más. Hace muchos años atrás le pregunté a un anciano aquí en la iglesia, porque, vas a ser pastor y, pues yo honestamente pues no veo la calificación, nunca he ido a la escuela para esto, nunca me he preparado.
¿verdad? Y solo para que les dé confianza y no tengan ansiedad, Dios me ha preparado con mis pastores aquí, ¿ok? Pero en ese tiempo, yo recuerdo, llego con el pastor y me siento. Y pastor, fíjese que, y casi así estoy, ay, que no sé qué voy a hacer. Y él se me queda viendo y me dice, Minor, todo lo que tú has pasado, porque esta fue mi expresión. Si Dios sabía que me iba a llamar a ser pastor, ¿para qué me dejó cometer tantos errores? Y si no me cree, pregúntale a mi mamá después del servicio. O a mi esposa. Pero yo preguntaba, ¿por qué permitiste, Señor? O sea, yo pensé que el pastor tiene que estar limpio, el pastor tiene que estar preparado, el pastor tiene que estar... Y este hermano me dice, no, Minor, me dice, típicamente lo que has pasado son las herramientas que tú conoces cómo trabajar para bendecir a los demás. Oh, y Dios me quitó un peso, ¿no? Y empecé, ok, bueno, entonces ahora entiendo que mi sufrimiento ha sido siempre una invitación para entrenarme, ¿verdad? Entonces ahí vemos que somos preparados para sufrir bien en medio de la lucha, pero también es para enseñarle a otros cómo sufrir. Porque muchos de nosotros hemos pasado por cosas, hermanos, y Dios sabe, Dios está viendo cómo usted sufre. Fíjese, Abraham, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 4. Entonces Abraham, después de haber escuchado eso, me llamó a sufrir, me llamó a dejar todo lo que conozco, ¿ok? Mi comodidad. Cuidado cuando usted esté en comodidad, porque es muy posible que Dios diga, hey, deja todo eso, sígueme. Verso 4, Abraham le creyó a Dios. El primer paso que Abraham tomó fue correcto. Dice que Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai y su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Entonces él obedeció. El primer paso que él tomó fue de obediencia, como nuestros hermanos hoy. Hey, quiero ser obediente, voy a hacer eso. Pero en medio de ese caminar, en medio de seguir al Señor ahí, es muy probable que él estaba luchando con ansiedad, sin saber. Porque el Señor no le dijo a dónde vas a ir. Dijo, te voy a mostrar la tierra donde te voy a llevar. El primer paso que Abraham tuvo que tomar fue simplemente de confiar en Dios, no de saber. Muchos de nosotros decimos que tenemos fe, pero cuando vamos a tomar un paso de obediencia, tenemos que sentir en dónde nos vamos a parar. Ay, no, si yo no siento, no. ¿Verdad? Y eso ya no es fe, hermanos. Eso ya no es confianza en el Señor. El Señor está en la alberca, tírate, yo te agarro, yo te enseño. Y uno, ay, no, olvídate. A mí no me van a meter y nadie me va a meter ahí. Y el Señor, pues, mete un piecito, pues. Y ahí están. Ok. Pero nomás empieza a mover el agua y, ay, no, esto no me gusta. Le estoy tirando mucho a mi esposa porque ya no le gusta nada. Pero en medio de su sufrimiento, miren lo que él hizo. Verso 7. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Muchos de nosotros pensamos, lo que Abraham empezó a hacer es, empezó a adorar a Dios. Él no sabía en dónde, pero en el momento, cada vez que Dios se le aparecía, Abraham levantaba un altar de adoración para él. Y muchos pensamos que son como los cantos que cantamos aquí y se ponía a cantar. No. En el Antiguo Testamento, David hacía mucho esto y fue muy claro y transparente en cómo él lo hacía. Pero él, cuando adoraba a Dios, dice que él se tiraba totalmente en el piso con las manos abiertas, porque esa es la posición más baja que nosotros podemos tener ante Dios, con la frente en la tierra.
Y así le decía, Señor, tú eres grande, tú estás aquí, tú sabes lo que haces, yo no sé qué rollo, pero tú sí estás en control y yo no dudo. Pase lo que pase, pase si viene, Señor, a este país esto, yo no sé qué va a pasar. Yo aquí estoy adorándote a ti. Y ese es mi enfoque. Y eso es lo que Abraham dice que estaba haciendo. En medio de su búsqueda a Dios, era lo que él hacía. Construía altares y adoraba al Señor. Es más, Abraham fue uno de los hombres, y vamos a aprender después, que Abraham continuó cometiendo errores, hermanos. Y vamos a aprender cómo la fe también, nuestra fe a veces se equivoca también. Pero Abraham, una de las cosas que me impacta también de Abraham es que él nunca puso casa. Era el hombre más rico de su tiempo y nunca hizo casa. ¿Se habían pensado en eso? Nunca. Él vivía en casas de acampar, porque en cualquier instante Dios le decía, muévete para allá. ¿Y la convicción? Hermanos, Abraham recogió todo y se fue. Dios le había quitado absolutamente todo lo que le daba seguridad, excepto una cosa: su promesa, su presencia. La presencia de Dios estaba con él. Y eso era todo lo que Abraham necesitaba en ese tiempo. Él continuó cometiendo errores, pero en los momentos claves que Dios lo llamaba, ¡pum! Sí, Señor, aquí estoy. Y después caminaba un poquito y cometía un error y tenía que pagar y aprender. No se agüitaba en ningún momento. Pasaba el Señor otra vez, ven, haz esto. Y ok. Y lo hacía y Dios miraba su fe. Dios le promete la tierra. Abraham responde con un altar. Entonces por eso nos aprendemos, hermanos, que la obediencia y la fe son más importantes que las circunstancias. Nuestra obediencia y nuestra fe es más importante que cualquier circunstancia que estemos pasando. Ahora, nuestro llamado tiene varios efectos también que quiero compartir con ustedes. Hoy, el mensaje de hoy es que usted entienda que Dios tiene un llamado para usted. ¿Ok? Pero en ese llamado va a haber sufrimiento, al igual que bendición. Pero cuando somos llamados, hay varias cosas que nos pasan a nosotros. Número 1, nos vamos a sentir descalificados. Cada vez que usted reciba un llamado y automáticamente sienta su descalificación, es porque viene de Dios. Porque nosotros nos enfocamos en lo natural, pero Dios está viendo lo sobrenatural. Nosotros miramos, yo tengo esa limitación, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo me pongo así, me pongo así, me pongo bien nervioso, y cuando me piden hacer esto, yo no sé qué hacer. Típicamente, lo que nos descalifica en nuestros ojos es lo que Dios está calificando ante los ojos de Él. Otra cosa que pasa dentro del llamado es que la voz de Dios se escucha más fuerte. Porque en ese sufrimiento requiere, ¿qué hace la gente? Empieza a buscar. Hermanos, muchas veces los desiertos más duros de mi vida es donde más he escuchado la palabra de Dios. Y cuando todo está bien, digo, ay, Señor, yo no quiero sufrir otra vez, pero quiero escuchar tu voz, ¿verdad? Y número 3, vamos a aprender a ser humildes. Cuando Dios nos llama, es para enseñarte a ser humilde. Si eres orgulloso, Dios te está llamando, es típicamente para trabajar con tu humildad. Y una manera fácil de ver la humildad, hermanos, es cómo yo veo a las personas a la par mía. O son ellos mejor que yo, o yo soy él. Aquí mis chicharrones truenan, dice. Entonces, déjenme cerrar con esto. Hermanos, cuando Dios te llama, siempre va a ser de la misma manera. Por medio de su Hijo Jesús. Jesús mismo dijo, nadie va a llegar a donde está mi Padre sin mí. Cuando Dios nos llama,
si estás aquí como visitante, déjame decirte esto. Si Dios te quiere llamar, siempre va a ser por medio de su Hijo. Y es por esta razón. El Hijo es el único que nos califica a nosotros, aunque la gente no lo piense así. ¿Verdad? El Hijo nos califica incluso cuando otros piensen lo contrario. ¿Verdad? Entonces, fíjese, Abraham, yo no lo había pensado así, pero él tuvo que ser el primer evangelista. Porque Dios lo llama y él tuvo que convencer a su esposa. Tuvo que convencer. No dice que Dios llamó a Abraham y a su familia y a Lot y a su familia y a todos sus. No dice eso. Dice que Abraham fue el que recibió el llamado. Y él tuvo que ir y convencer. Hermanos, alguien me dijo, tú convenciste a tu esposa de quedarte aquí. Nah, bro. No fui yo. Yo no la puedo convencer de nada. Todavía ni me explico cómo la convencí para que se casara conmigo. Pero él tuvo que ir a convencer a sus parientes y llevárselos con él, convirtiéndose en uno de los primeros evangelistas. Hermanos, como hemos visto con Delma y con Ángel, cada paso de fe, cada paso de obediencia requiere confiar en Dios. Entonces, Abraham nos enseña, hermanos, que confiar y obedecer mientras sufrimos puede producir una bendición y formar nuestro carácter también. Amén. Dios nos invita a dar un paso de fe el día de hoy. Dios es el que nos llama. Por eso dice un verso súper famoso. Me encanta el título de este pasaje. Romanos capítulo 9, verso 6. Y déjenme parafraseárselo, no lo busque, quiero que nomás lo mire en la pantalla, porque lo escogí específicamente para esto. Miren lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes de Israel. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Déjame decirte esto. Si estás aquí visitando, no todos somos hijos de Dios, Hay unos que son adoptados y hay unos que son creación. Pero aquí dice, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros somos la descendencia de él por la promesa, no por nombre, ¿verdad? No vayan a ser como los fariseos. Nuestro padre Abraham nos dijo esto. Se les había ido el rollo. Se habían enfocado más en el nombre y en el apellido que en la promesa. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios porque no todos somos? No, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si usted está aquí y usted se considera cristiano, es simplemente porque Dios tuvo misericordia en usted y en mí. Si estás aquí como visitante, nuestra oración desde que empezamos el servicio, nuestra oración ha sido, Señor, ten misericordia de ellos también. Entonces, para los creyentes, hermanos, para los que ya son cristianos, un último verso, Filipenses 1:6. Y espero que esto diga a usted, gracias, Señor, porque le diste esa promesa a Abraham y parte de esa promesa es para mí ahora y me has llamado
Y no solamente me has llamado, pero tú me has justificado. Y no solamente me has justificado, tú me estás santificando y me vas a glorificar un día. Porque dice la palabra que Dios empezó una buena obra en nosotros y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Entonces les animo a no olvidar estas palabras, dice. Hermanos, esto nos tiene que llenar de alegría. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo y piensas que se trata de que tú seas una buena persona, olvídate de eso. Lo que está diciendo es que lo único que Dios quiere es que tú confíes en Él, y Él va a empezar un trabajo en ti y Él lo va a cumplir y Él lo va a terminar cuando Jesús regrese. Por eso nosotros, hermanos, somos llamados a vivir libres. Simplemente decir: Señor, tú has sido bueno conmigo, has sido misericordioso conmigo, tú me has salvado, me estás limpiando, estás trabajando en mí. Por eso yo te sirvo, por eso me humillo ante ti. Solamente puedo hacer eso como Abraham, poner mi rostro en el cielo y decir: haz tú tu voluntad en mi vida. Ese es mi recordatorio para usted esta semana. Acuérdese, como decía David, acuérdese del gozo de su salvación. Y si estás aquí, tal vez hoy entendiste que Dios te está llamando. Tal vez como Abraham, como Telma, como Ángel, Dios inicia el llamado, Dios te califica, Dios te prepara. Solo tienes que confiar en Él. Amén. Él quiere usar tu vida para hacer bendición para otras personas. Y el dolor que has pasado, simplemente Dios ha estado ahí viendo. ¿Cuándo me vas a ver a mí? Porque Él ha querido tener. El plan de Dios nunca fue que nosotros sufriéramos, pero el pecado causa eso en nosotros. Sin embargo, su Hijo Jesús tiene el poder para restaurarnos. Oremos entonces. Quizá está aquí como visitante, nunca había escuchado la palabra de Dios para Abraham y para todos los seres humanos. O quizá están escuchando en pantalla o en la radio. Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, Él no dejó el camino difícil, es poner tu confianza en Jesús. Entonces es por medio de una confesión en tu corazón. Si a ti te gustaría entregar tu vida a Jesús, quiero que hagas esto. Quiero que le digas: Señor Jesús, gracias te doy por este día, porque entiendo que tú me estás llamando. Perdóname porque no he hecho caso al llamado, porque he querido hacer las cosas a mi manera. Pero el día de hoy creo que Jesús es el único que me puede salvar, que me puede llevar al Padre. Y de ahora en adelante te entrego todo lo que yo soy, todo lo que tengo en mis manos. Todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro te pertenecen a ti. Acéptame como tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!